Buenas tardes, estudiantes de grado 11. Hago este video como parte de la clase de economía. En la clase de hoy vamos a abordar un texto de la Organización de Naciones Unidas y de la CEPAL que refiere directamente al concepto de globalización. El texto en el que nos vamos a centrar hoy se titula Globalización y Desarrollo. Es un libro muy amplio. Acá básicamente pueden ver el índice. El índice trata gran cantidad de temas. En la primera parte, que es donde nos vamos a centrar, hace un barrido histórico del concepto y nos presenta las dos fases de la globalización o mundialización, que también es el término bajo el que suelen referirse a este proceso. Bueno, todo este es la pequeña tabla de contenido. Como ustedes podrán entender, el proceso de globalización es un proceso muy complejo y que tiene mucha importancia. Hoy por hoy direcciona la economía, la política, direcciona muchos aspectos de la sociedad. Listos. Bueno, vamos a dejar esto acá en la página 19 porque necesito trabajar algunas cosas de acá que vamos a leer en un rato. Bueno, entonces yo voy a comenzar acá antes de acá de trabajar esto de la página 19, con la primera parte acá de la introducción del concepto. Listo, vamos a leer el concepto. Este es el concepto de globalización. Perdón. El concepto de mundialización o globalización ha sido ampliamente utilizado en los debates académicos y políticos en el último decenio, pero sus acepciones distan de ser uniformes. En este documento lo empleamos para referirnos a la creciente gravitación de los procesos financieros, económicos, ambientales, políticos, sociales y culturales de alcance mundial en los de carácter regional, nacional y local. Vamos a dejar hasta ahí para que empecemos a acercarnos al concepto. Nosotros hoy vivimos una situación que es de carácter global, que afecta a todo el mundo, que es de una pandemia. Este es un ejemplo que yo puedo utilizar para explicarles lo que es un proceso de globalización también. Este proceso de pandemia que es a nivel mundial afecta cómo nos comportamos en cada uno de los países del mundo, cómo nos comportamos en Colombia, se comporta la gente en Italia, cómo se comporta la gente en Chile. Afecta nuestras formas de producción, ha afectado la economía de nuestros países. Entonces es un proceso a nivel mundial que afecta a cada una de las partes, las regiones, las naciones, en un sector muy local. Todo lo global, lo mundial, afectaría lo local. Entonces estaríamos en un proceso de globalización. Otro proceso de globalización al que yo podría hacer uso para ejemplificar esto podría ser el avance de las nuevas tecnologías, como puede ser el avance de la tecnología de los celulares. Evidentemente, esta tecnología que lleva pocas décadas cambió la forma como nosotros nos relacionábamos en los diferentes lugares del mundo, cambió la forma incluso como nosotros producíamos. Hoy en día muchas personas producen recursos a través de estas redes sociales, que eran trabajos que antiguamente no existían. También afecta nuestras dinámicas nacionales y regionales. Por ejemplo, la posibilidad que brindan las redes sociales y la libertad de información, aunque intentan todo el tiempo censurarla o manipularla, brinda unas posibilidades a nivel político, a nivel de comunicación, a nivel de muchas cosas. Entonces, esos pueden ser ejemplos de lo que es una globalización. Como tal, la globalización, a pesar de que afecta a la cultura, también afecta a la sociedad, afecta al medio ambiente. Principalmente se hace referencia a ella en términos de economía y en términos de economía financiera, o sea, de la economía que producen los bancos.
Entonces es un proceso que tiene marcadamente unas características o un trasegar en conceptos económicos. Ahora vamos a entrar ahora sí más a fondo en lo que nos plantea acá el texto, pero vamos a darlo acá en la página 19, que es donde vamos a utilizar acá un pequeño párrafo. Este lo vamos a utilizar. Bueno, vamos nosotros a pasar acá. Como pueden ver ustedes, estas son imágenes del siglo XIX. En el siglo XIX pasó un hecho muy importante en Europa, que nosotros lo abordamos empezando este año, antes de salir a la pandemia. Me refiero a la revolución industrial. De esta revolución es la cuna donde nace el capitalismo, ya como modelo de producción, como modelo de organización social y como modelo político, económico, etcétera. La revolución industrial trae consigo unas tecnologías, ¿no? El desarrollo de los motores a vapor, que permite el desarrollo de los barcos, de los trenes, de los ferrocarriles. Miren acá, por ejemplo, hay un tren a vapor. Mejora el transporte y eso va a mejorar también el comercio. Y también trae la invención principalmente de las fábricas, bueno, la implementación de las fábricas y la construcción de las maquinarias textiles. En esas grandes fábricas, pues lo que sucedió es que se fue trayendo toda la población del campo y se fueron convirtiendo en obreros. Y las fueron llenando esas fábricas pues de personas que trabajaran y que producieran riqueza, que hicieran mercancías para vender. Eh, Esta es como la base que va a sustentar el capitalismo, ¿no? Este nacimiento del capitalismo en Inglaterra principalmente, pues tiene muchas cosas positivas y negativas también, ¿no? Dentro de lo negativo está pues que había mucha explotación laboral, se trabajaban muchas horas, había mucha explotación infantil, todos los medios de producción solamente recayeron en manos de una clase, de una élite, y todos los demás pues quedaron excluidos. Estas dinámicas básicamente se pueden extrapolar a lo que acá en el texto se llama la primera fase de la globalización. Me gustaría acá que por favor tomaran apuntes de las fechas y acuérdense que son dos fases para que las tengan claras. Esta primera fase va de finales del siglo XIX, de 1870 a 1913. Básicamente es una fase de gran desarrollo industrial donde lo que nosotros vamos a ver son las cosas que yo les acabo de nombrar. La movilidad de la mano de obra, o sea, toda la gente que estaba en el campo empezó a desplazarse hacia las ciudades y se convirtieron de campesinos a obreros, a trabajadores de fábrica. Eh, También la movilidad de capitales. Los burgueses, que eran los comerciantes que habían acumulado grandes riquezas durante siglos, ellos buscaron rápidamente llevar sus capitales hacia las ciudades para construir estas fábricas y así también hacer parte de este nuevo proceso productivo y aumentar sus fortunas. Como yo les comentaba, había una facilidad y una reducción de los costos de transporte, lo cual permitía llevar más rápido mercancías e insumos para su producción y esto generó un auge comercial. Las industrias y el modelo capitalista en Europa estaba ebulliendo, estaba surgiendo, estaban creando nuevas fábricas. Pero hay un par de procesos que interrumpen esta evolución de la primera fase de la globalización. Surge pues una competencia ya entre ciertas potencias en Europa. Se empiezan a enfocar todos estos desarrollos industriales hacia lo bélico. Ustedes ya saben que empieza ese proceso que se llama la paz armada, que es pues básicamente convertir o ir convirtiendo de a pocos todas las industrias de estas potencias que estaban en pleito en industrias de guerra. Esto fue el antecedente a la Primera Guerra Mundial, ya se desata la Primera Guerra Mundial, deja unas consecuencias muy grandes, esto ya lo habíamos trabajado en el segundo periodo, entonces no voy a entrar en eso. Después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, perdón, viene el periodo entre guerras, que es un periodo de una gran depresión económica en el mundo y de una inestabilidad política muy fuerte en Europa. Esa misma inestabilidad política da origen a la Segunda Guerra Mundial
y tras de ella vuelve a comenzar otra vez la segunda fase de la globalización. Entonces termina la Segunda Guerra Mundial y comienza la segunda fase. La segunda fase va entre 1945 y 1973. Básicamente nos va a hablar desde finales de la Segunda Guerra Mundial y buena parte de lo que va a ser la Guerra Fría. Es decir, el enfrentamiento entre Estados Unidos y su modelo capitalista que quieren imponer al mundo, que ya no es el mismo capitalismo del que estamos hablando del siglo XIX, de acá de estas fábricas, sino es un capitalismo de corte neoliberal. Los que no tengan claro qué es el neoliberalismo, que es el modelo a nivel mundial que nos han impuesto, acuérdense que a principios de la cuarentena yo subí varias clases, unas 3, 4 clases exclusivamente sobre el neoliberalismo. Si usted no lo tiene claro en este momento, yo lo invito a que vaya y mire esos videos, porque es un concepto que debe tener claro. Si no tiene claro eso, es posible que le vaya a causar dificultades para comprender y hacer análisis de la situación económica en la que vivimos. Bueno, entonces, después de la Segunda Guerra Mundial va a venir otro nuevo auge de la globalización económica, pero este ya va a tener un enfoque hacia el capitalismo, o sea, va a ser un producto del capitalismo, pero del capitalismo neoliberal. Entonces ya tiene unas características más salvajes, porque acuérdense que hay varios tipos de capitalismo y el neoliberal es el famoso capitalismo salvaje o sin alma o de las transnacionales, donde básicamente se quiere subyugar a toda la sociedad, a todo el Estado, a las imposiciones y beneficio económico de unas empresas. Entonces, por eso, desde estas dinámicas, el gobierno, los estados se convierten en un botín a robar y en una forma de control político de una sociedad para permitir que estas empresas usufructen y generen lucro. Después de la Segunda Guerra Mundial, nosotros vamos a ver que las instituciones internacionales de cooperación financiera y comercial son las que cogen mayor fuerza y el liderazgo dentro de la globalización. ¿Qué quiere decir eso? Que los bancos, que son los que son el sector financiero, y la parte comercial, que en realidad se refiere ya es a las empresas transnacionales, que ya les digo que son los dos grandes sectores que construyen la economía contemporánea, globalizada, neoliberal. Y desde su fuerza, porque ellos son los que imprimen el dinero en asocio con los gobiernos, los bancos, imponen la economía de banca central y las empresas transnacionales, ellas van doblando las políticas con su fuerte presión política y económica en los países y de esa manera van imponiendo una agenda política. ¿Qué es una empresa transnacional? Son sistemas de producción integrados, con gran movilidad de capitales, donde básicamente se convierten en la unión de grandes empresas y se convierten en una especie de cúmulo de empresas que funcionan al unísono, como una sola entidad. La característica es que estas megaempresas, estas transnacionales, tienen tanto poder, concentran tanto poder económico, que tienen más fuerza económica e incluso política que muchas naciones. Y ellos lo que hacen es imponen modelos de desarrollo que les benefician a esas empresas transnacionales, pero que deterioran a esos países del tercer mundo principalmente. Porque pues el modelo está hecho para que ellos vayan a esos países y usufructen, como hacen aquí en Colombia o como hacen en muchos otros países. Por ejemplo, vienen y sacan nuestros recursos naturales, se los llevan, ese es el modelo de ellos, el del neoliberalismo. Y para ellos es inconveniente, por ejemplo, que nosotros reclamemos por derechos laborales, por derechos ambientales, porque para ellos esos son trabas para hacerse ricos. Esa es la dinámica del neoliberalismo. Quiere instrumentalizar la sociedad y el Estado para el beneficio propio de unos particulares. Entonces es algo muy malo. Bueno, básicamente la economía moderna entonces se impone de esa manera. Nosotros vamos a ver después de la década del 70, un periodo después de la segunda fase de la globalización, donde se va a hacer mayor énfasis en toda esta parte del neoliberalismo. Nosotros lo podemos ver evidenciado en la subcontratación internacional, que básicamente esto tiene que ver es que cuando la economía está globalizada,
Vamos a poner acá unas imágenes, estas son maquilas. Lo que sucede es que se segmentan las etapas de producción. O sea, para producir una cosa, entonces ya no se produce todo en una sola fábrica como en el siglo XIX, sino cada parte del proceso de producción usted lo puede descentrar y lo puede hacer en otros países que tengan menos, donde se pague menos, donde usted le cueste menos producir su mercancía, y por lo general eso se debe a que en esos países no tienen regulaciones laborales, entonces se da todo tipo de abusos. En estas décadas fue muy, en los 80, en los 90 fue muy fuerte el fenómeno de las maquilas. Estaban en Asia, estaban en México. Las maquilas eran unas empresas gigantescas, eran como unas especies de ciudadelas empresariales, donde trabajaban unos ejércitos de muchachas y de personas muy jóvenes y de diferentes edades, y se les pagaban muy mal, no tenían ningún tipo de derecho laboral, ni de derechos de salud, ni nada. Trabajaban muchísimas horas al día y se les pagaba una miseria por menos de lo que dictaba la ley, o sea, era algo totalmente ilegal. Permitían que trabajaran niñas de 14, de 15 años, 14, 15, 16 horas al día, o sea, unas cosas terribles. Eso en alguna época alcanzó a estallar cierta información, sino que eso fue muy controlado por los medios. ¿Cuál era el problema con estas fábricas? Estas fábricas, por ejemplo, hacían camisas. Les pagaban a toda esta gente por hacer todas esas camisas una fracción de dólar el día. Pero cuando toda esta ropa cruzaba la frontera y les ponían unas marquillas de ropa fina, no sé, puede ser Christian Dior, Louis Vuitton, Calvin Klein, no sé, de otras empresas, así que yo recuerdo que trabajaron mucho con maquilas, que se les criticó muchísimo, fueron Adidas, o sea, las grandes marcas todas trabajan con maquila, o sea, generaban su riqueza a través de la explotación de trabajadores en el tercer mundo. Entonces, solo por el hecho de ponerle la marquilla, ya esas prendas iban a valer $100, $200, porque son prendas muy costosas. Entonces, ese es un modelo de explotación que solamente van a beneficiar pues a las grandes empresas, pero va en deterioro de los países y de la producción de las gentes de esos países. Obviamente para las grandes transnacionales el mejor modelo es este, ¿no? Dentro de toda esta fuerza que tenían estas grandes empresas que tenían tanto poder económico que funcionaban también como mafias, si se acuerdan de Odebrecht, eran capaces de ir a los países, sobornar a los gobiernos, torcer a las personas que legislan, o sea, aquí en el caso de Colombia los senadores, para que hicieran leyes a favor de ellos, que es así como se gobierna en países como Colombia, que están sometidos por una élite política abocada hacia la ultraderecha y hacia el neoliberalismo. Lo que se hacía era quitar todo tipo de regulaciones comerciales, lo que yo les digo. Entonces, si para esta empresa que viene a explotar acá a estas trabajadoras en México, digamos, es inconveniente que ellas tengan derecho a la huelga, porque pues no producen para estos señores, entonces les quitan todos los derechos laborales. Si ellas van a reclamar un sueldo justo, entonces no existe ningún tipo de reclamo de sueldos, ni de prestaciones, ni de nada. O sea, toda la ley acomodada a estas empresas que son tan fuertes, tan poderosas. Entonces, lo que nosotros vemos acá en la globalización es el reinado de conglomerados empresariales, que esconden toda esta riqueza para no pagar impuestos muchas veces en paraísos fiscales. O sea, ni siquiera es riqueza que va directamente a la sociedad, sino es riqueza que ellos esconden, incluso de los países. Se dan imposiciones de políticas que generan gran inequidad en los mercados y afectan especialmente países pobres como los del tercer mundo. Se da la imposición de políticas financieras abusivas que tienen que ver con la construcción de las economías de banco central. Hoy en día casi todas las economías están centradas en la banca y eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Especialmente yo le veo cosas negativas en la medida como ellos producen el dinero, que es algo que vamos a ver en próximas clases. Entonces se da una alianza, un matrimonio que es muy macabro en el neoliberalismo, que es el que controla la economía, que es el de la banca, la fiducia, las fiducias, las políticas financieras, el sector financiero, con las grandes transnacionales. Y esos dos grandes bloques, en alianza con los gobiernos, con unas élites políticas en los países, lo que hacen es someter al mundo. Bueno, dentro de estas ya
a nivel histórico, un par de cositas ahí que me quedaron por fuera. Nosotros podemos ver el marcado paso de estas políticas y el abuso que hacen algunas personas que están en esta dinámica de economías de Banco Central y de neoliberalismo. La podemos ver en el patrón oro. Antiguamente todas las riquezas que se producían tenían un sustento. Hoy en día, como se imprimen son los billetes, entonces ya tiene un poder adicional el que produce, el que imprime el billete, pero tiene más poder dentro de la economía mundial el que produce el billete, que es el patrón actualmente, que es el dólar. La empresa, digamos, de los que fabrican, los que hacen esos billetes, pues es un país que lidera supuestamente el mundo y que quiere mantener secuestrada la economía y a los demás países por medio de sanciones económicas y el control del patrón del dólar. Entonces, la globalización se ha prestado también para que Estados Unidos cimente su posición de líder a través de arbitrariedades financieras. Bueno, yo voy a dejar hasta ahí. La otra cosita que me quedaría por fuera es el acuerdo Bretton Woods, que es que básicamente es el que regula el sistema multilateral de regulaciones macroeconómicas y donde se crea el Banco Mundial y el FMI. Básicamente es un acuerdo, es el acuerdo o el trato que hace la banca internacional para tomarse el control de la economía. Entonces, como pueden ver, es un juego muy entramado la economía actual. Tiene que ver con la globalización, toda la economía, pero tiene sus cosas negativas. Yo los invito a que revisen los videos del neoliberalismo. Bueno, ya para cerrar, les quiero mostrar el parrafito. Acá el párrafo dice lo siguiente. La globalización financiera ha sido más rápida que la comercial y productiva. Y se puede argumentar con razón que vivimos en una era de hegemonía de lo financiero sobre lo real. Esto es muy importante, sobre lo real es sobre lo que existe. Y lo financiero, en contraposición como se está planteando el término, sería algo que no existe, como la producción de este dinero financiero. Entonces acá vamos sobre esta parte porque es muy importante. Lo que nos está diciendo acá es que cuando se globaliza la economía, cuando se dan todos estos procesos de globalización, fue más rápido el ascenso de las economías de banca central y el control de los bancos de las economías, o sea, la globalización de las dinámicas financieras, que incluso la globalización de los mercados y las aperturas de estos mercados y la globalización de los medios de producción, de las formas como producen los países, las naciones a nivel local. Entonces, lo primero que se hizo en realidad fue encumbrar al sector financiero como los reyes de esta economía e imponer sus dinámicas y después se ve ya el avance comercial y en productividad. Entonces esto era importante recalcarlo. También es importante recalcar que acá ellos hablan de que es una dinámica que se da entre actores que están en una disparidad total, ¿no? O sea, el libre mercado hay libertad entre el juego de presiones comerciales, es un juego supuestamente libre como si fuera un monopolio, pero hay un jugador que tiene todos los recursos empezando la partida, que es Estados Unidos o alguna de las potencias, y está jugando en igualdad de condiciones contra otro jugador que no tiene absolutamente nada, como puede ser Colombia, Perú, Bolivia, países del tercer mundo. Entonces hay una inequidad ahí, porque obviamente el que tiene ya los capitales desde el comienzo del juego va a tener la ventaja. Y además de eso, pues si tiene el control político y económico de entidades a nivel internacional como el Banco Mundial, si maneja el patrón dólar, etcétera, etcétera, si genera sanciones, si tiene un ejército muy poderoso. Bueno, todo ese tipo de cosas lo que generan es mayor inequidad. Entonces, la globalización ha generado en el mundo una gran pobreza, ha generado en el mundo especialmente la globalización la actual, porque lo que globaliza es el neoliberalismo. Ha globalizado la violencia, ha globalizado la inequidad, ha globalizado la hambruna, ha globalizado muchas cosas negativas. Entonces como que tiene un lado muy negativo todo esto de la globalización, que hay que analizar con lupa. Bueno, vamos a dejar hasta acá.
Las actividades que tienen que desarrollar, en realidad son dos muy sencillas. Una es hacer un pequeño resumen de esta clase. Lo hacen en una página de su cuaderno, le toman una foto y me la envían al correo electrónico, fecha máximo el 22 de agosto. Y la otra es volver a ver un video que les voy a enviar aquí a Netso, que trata sobre el mismo tema del libre comercio, del libre mercado. Y la idea es que ustedes de ese también hagan un pequeño resumen y también me lo envíen ahí. O sea, serían dos fotos lo que me van a enviar para el día 22 de agosto. Y van teniendo ahí en su mente ahí ese resumen sobre ese videito. Era un videito que nosotros ya habíamos visto en clase, pero quiero que lo vuelvan a ver con estas herramientas que han ido tomando a lo largo de esta cuarentena, para que vean el análisis, sobre todo esta parte que yo les hablo de que hay mucha disparidad entre los jugadores, hay mucho, es un juego muy desequilibrado, entonces en lugar de, a unos les va a generar muchísima riqueza y a otros les va a generar, a la gran mayoría le va a generar muchísima pobreza y miseria. Entonces, eso es lo que está generando hoy en día las vertientes capitalistas y neoliberales que se globalizaron. Bueno, esa sería como la actividad por esta semana y la clase la vamos a dejar hasta acá. Muchas gracias por la atención prestada.